Hermanos míos, buenas noches, bienvenidos a este acto. Como siempre, invocaremos a la fuerza divina para que ilumine nuestras mentes y ello permita que podamos asimilar, comprender todos los conceptos que deben vertirse hoy aquí. Esta actitud es una actitud que debería ser habitual en nosotros, que lo será en el momento que entendamos qué es la fuente creadora o Dios, y lo irá siendo cada vez con mayor intensidad y firmeza, también en la medida que vayamos recibiendo los beneficios, los dones que esta relación con nuestro Padre va a representar. Tratemos pues de este tema. La fuente creadora o Dios. La conferencia anterior decíamos que nosotros salíamos del seno divino, salíamos de Dios, y que después de recorrer un largo camino evolutivo, pasando por las múltiples etapas, por los diferentes mundos, las eras evolutivas, finalmente entrábamos en los mundos crísticos y al alcanzar la última etapa de los mundos crísticos, volvíamos a Dios. Es decir, salíamos de Dios y entrábamos en Dios. Y esto es lo que ocurrirá, pero ¿qué idea tenemos de Dios? ¿A dónde vamos? ¿Qué imagen se ha formado en nosotros de Dios? Cuando miramos hacia atrás y vemos lo que el hombre ha creado como concepto Dios, lo que ha formado para interpretar los fenómenos que estaban rodeando su vida, para poder intentar comprender todo aquello que formaba su vivir, creó una imagen de un ser supremo, de una fuerza suprema, y en su ignorancia, en su estado tan pequeño y limitadísimo de su razonar, no podía, de hecho, hacer otra cosa que situar su propia imagen, proyectarse él hacia la imagen divina y dando a esta imagen sus mismas virtudes y sus mismos defectos. Y esto que se creó entonces aún perdura en estos momentos. Estamos arrastrando desde entonces una imagen de un Dios, de un ser supremo, que decimos que es amor y que por otro lado condena y castiga, que decimos que es paz y armonía, y por otro lado se ve airado y molesto. Son imágenes humanas, no imágenes divinas. Cuando la ciencia ha llegado a la conclusión de que no existe la materia, que todo es energía en diferentes formas o manifestaciones, decimos
todo esto que ahora vemos sólido, pero que sabemos que es energía, ha salido de un creador, de lo que llamamos Dios. Y por lo tanto, la primera imagen que ahora podremos razonar y formar es que Dios es energía. Evidentemente, no es el concepto de energía que en estos momentos nuestra mente tiene. Pero no será difícil que podamos formar una imagen de ello si pensamos, después de haber analizado, como ya hemos hecho en otros momentos, que esta creación está sujeta a las leyes divinas, y después de darnos cuenta que una de las leyes fundamentales es la ley de evolución y progreso, nos será fácil decir, el propio concepto Dios está sujeto a la ley, el concepto. La imagen de la divinidad está sujeta a la ley de evolución, lo que quiere decir que en un momento dado nosotros tendremos una imagen divina que es la que nuestra mente espiritual está capacitada para entender. Es el estado razonativo nuestro que nos conduce hacia el límite razonativo lógico en el que podemos formar la imagen de el absoluto. Pero cuando nosotros vemos cómo nos hablan del Creador los seres de luz que vienen hasta nosotros, o cómo nos habló el Maestro, cómo nos habló Jesús de esta imagen divina, nos damos cuenta que existen otros enfoques, otras apreciaciones, otras maneras de entender y de concebir este punto central superiores a los nuestros. Yo partiré de unas frases del Maestro, unas frases de Jesús para producir las argumentaciones necesarias para profundizar estos temas. Jesús nos decía, no olvidéis que la finalidad es el Padre y que todo lo que hacia Él no lleve, de la verdad se aleja. No olvidéis que la finalidad es el Padre. Lo vimos el otro día, cuando decíamos salimos de sus manos y nuestro destino último es llegar a Él. La finalidad es llegar a Él. Con esta frase Jesús nos reafirma el sentido de la ley de evolución y progreso, cuyo objetivo y por tanto cuya finalidad es el Padre. Entonces, esta imagen nos hace pensar y nos hace decir, ciertamente, Dios es la verdad absoluta. Y nuestro destino es llegar a Él, es llegar a la verdad. Y al analizar la ley vemos que este caminar hacia Dios realmente es un caminar hacia la verdad. Porque parcelas de verdad que vamos adquiriendo en nuestro arduo trabajo evolutivo en las encarnaciones son parcelas que nos acercan a Él, porque nos acercan a la verdad. Este razonamiento ya nos debe hacer ver que no entenderemos nada de nuestra vida, de todo cuanto constituye los elementos de trabajo, de juicio, de estudio,
tanto en el campo físico, en el campo químico, en cualquier campo del intelecto humano, como en el del conocimiento de las relaciones humanas, como en el del conocimiento de las realidades cósmicas. No entenderemos nada al margen de Dios, al margen de la imagen divina, porque Él es la verdad, y lo que se aleje de Él se aleja de la verdad, o del entendimiento, o del conocimiento veraz del concepto. Y Jesús nos dice: vosotros no alcanzaréis la sabiduría más que por el estudio de Dios. Este caminar evolutivo, para que nos produzca sabiduría, deberá estar centrado en el estudio de Dios. Pero volvamos aquí a pensar que el estudio de Dios no es intentar ir a un lugar de este cosmos donde supuestamente está el Creador, para hurgar ahí, para investigar y para conocer o estudiar a Dios. No es ahí donde tenemos que ir. En primer lugar, porque no está en nuestras manos hacerlo. Pero sin embargo sí que el Maestro nos dice que debemos estudiar a Dios para alcanzar la sabiduría. Luego esto querrá decir que deberemos ver a Dios para estudiarlo en todo cuanto nos rodea. Lo deberemos ver en nosotros mismos, porque empezamos mirando desde aquí y por tanto mirando desde dentro. Y observamos cuanto nos rodea y ampliamos las esferas de acción. Y así vamos ampliando hasta alcanzar todo el universo. Toda la creación, empezando por nosotros, es el punto de análisis para estudiar a Dios y para alcanzar la sabiduría. Querrá decir que esto nos debe conducir a entender que Dios, la esencia divina, la presencia divina, está en todo, en todo. No hay ningún aspecto que no contenga la presencia divina. Y nuestro deber es amontonar pruebas de la grandeza de Dios y rechazar todo lo que sea contrario a esta grandeza. Es una norma de trabajo que Jesús nos recomienda. Si esto lo hiciéramos todos los seres que estamos empeñados en conocer y en adquirir la sabiduría, como nos dice el Maestro, aquellos que se dedican a la investigación física de los elementos materiales, intelectuales, los conocimientos científicos de todas las ramas, si lo hicieran teniendo en cuenta esta imagen divina, teniendo en cuenta que Dios está en todo, el resultado de sus investigaciones sería realmente la sabiduría, sería la verdad. Y deberemos entender que cualquier planteamiento, cualquier razonamiento del concepto que sea, del tema que se haga al margen de la imagen divina,
esto va a representar error. Y podemos entenderlo categóricamente como esta imagen, error. Y no será verdad, aunque aparentemente lo sea. Nosotros hemos visto en el transcurso de la historia humana cómo las diferentes ciencias han ido expresando teorías que han tenido que ser sustituidas por otras nuevas, y así de continuo. Porque en ninguna de ellas, de estas teorías, estaba presente la imagen divina. Cuando el Maestro nos dice que investiguemos, que estudiemos a Dios, porque la finalidad es Él y porque la verdad se encuentra en Él, nos está indicando un camino correcto. Y Él nos dice, el desconocimiento de Dios es, entre los hombres llegados a cierta altura, la causa principal de su atraso, por cuanto, siendo Dios la primera y la mayor de las verdades, tan solo su negación representa cerrar los ojos a la luz para arrojarse en medio de las tinieblas. Si Él está presente, si nuestra imagen debe ser la imagen de una esencia divina, eterna, absoluta, perfecta, constante, esto tendrá otra manifestación, visión, determinación, forma de enfoque. No será lo mismo que hemos interpretado como Dios hasta estos momentos. Ya no será una imagen que se moverá, aunque sea en movimientos perfectos, como si fuera una similitud humana. Ya no podremos imaginar una cierta figura, ni tampoco una cierta limitación. No podremos delimitar todo un espacio para indicar o para ubicar a Dios. Esto ya escapará a estos límites estrechos de nuestra mente. Y veremos a Dios, la presencia de Dios, de una forma diferente. Porque empezaremos a entender el significado de la energía, ya que no habiendo más energía que la que sale de la fuente divina, no existiendo en el cosmos otra energía más que la que está presente en cada manifestación, y sabiendo que Dios es energía, entonces empezaremos a vislumbrar, empezaremos a entrever que en la observación de la energía, en la apreciación de las posibilidades cambiantes de la energía, ahí se encuentra la esencia divina. Por tanto, claro, cuando nosotros decimos Dios está en todas partes y en cada lugar al mismo tiempo, estamos diciendo una verdad sin poderla entender. Se ha venido diciendo así, pero ahora empezamos a entrar dentro de este meollo del concepto para comprender que esta presencia divina o este ser Dios no se ubica en ningún lugar del cosmos. Podrá existir
concentraciones energéticas de mayor intensidad, donde ahí sentiremos la fuerza del Creador con mayor intensidad que otros lugares. De la misma manera que nosotros como seres espirituales, al encarnar en un cuerpo físico, situamos nuestras dos naturalezas que componen el ser espiritual en todas las células de nuestro cuerpo, pero de una forma mucho más concreta, mucho más condensada, de una forma más específica. Situamos por la ley de la reencarnación y de la formación de los cuerpos físicos, situamos a nuestro espíritu en mayor medida en nuestro cerebro y situamos nuestra alma en mayor medida en nuestro corazón. Por eso podemos captar nuestra alma en todas partes, pero cuando escuchamos el latido del corazón, estamos percibiendo cómo la vibración de amor, que es el alma, da manifestación de su presencia. Evidentemente también podremos decir, y continuaremos haciendo una actitud correcta, cuando dirigiéndonos a este lugar cósmico, decimos: Padre mío, te amo, ilumíname. Estaremos dirigiendo nuestra vibración hacia un lugar porque pensamos que ahí es donde se encuentra esta fuerza en mayor medida, como si fuera el corazón cósmico, donde él, palpitando, nos iría dando a través de cada latido las luces, las fuerzas, los conocimientos y las vibraciones de amor vital. Pero en el análisis de la energía, en el conocimiento de la propia constitución de la energía, es donde descubrimos una visión de Dios totalmente diferente. Y entonces deducimos con claridad: es lógico esto, ¿cómo no había caído yo en ello? Dios, al crear, con su inmenso amor, no puede dejar lo que sale de su seno sin estar ahí. No puede dejar nada de su energía sin estar presente en esta energía. No bastará que desde el punto creador se desprenda una energía divina y él mantenga la vibración de amor. No bastará, porque existe como un cierto lapsus en que no se aprecia intensidades, y esto da lugar a una limitación conceptual del propio concepto Dios. Por lo tanto, estamos percibiendo cómo esta energía amor, como este Dios, al propio tiempo que hace salir su energía, va con ella. Y va con ella en la propia estructura de la energía. Observamos, al analizar la energía, que está compuesta de características divinas, de condiciones divinas, y entre las cuales se encuentra la característica presencia divina, la característica esencia divina. Y es que estas características de la energía, de toda energía, cada una de las células de nuestro cuerpo físico, cada uno de los átomos espirituales de nuestra alma o de nuestro espíritu, cada átomo de esta mesa, cada átomo de todo lo que compone la creación, ahí está la presencia divina, la esencia divina. Y está ahí en un grado de activación total. Y esto quiere decir
que en nosotros, por ejemplo, la característica divina, la presencia divina de las partículas de nuestra composición espiritual y humana están abiertas, potencialmente dispuestas para estar en perfecta y en total compenetración con el Creador. Y esto dependerá de la labor nuestra, dependerá del estudio de Dios que nosotros hagamos, dependerá de que tengamos clara la imagen del destino nuestro, de que nuestro destino es el Padre, que la finalidad nuestra es el Padre. Y entonces nos damos cuenta que estando en las mismas características de la energía, la característica sabiduría, la característica inteligencia, la característica sentimiento, vida, amor, orden, armonía, las que ahora podemos nosotros entender o interpretar, y muchas más que están contenidas en la energía y que en estos momentos no podemos ni vislumbrar, pero que aparecerán cuando el ser se encuentre en los mundos superiores, en los mundos de sabiduría, en los mundos de luz, en los mundos de pureza y mucho más en los mundos crísticos, donde la energía aparecerá como si Dios fuera allí misma en toda su intensidad y esplendor. Esto es lo que ahora nos ayuda para comprender que lo que yo sé, mi inteligencia, mi conocimiento, es divino. Yo no tengo conocimiento por mí, sino a través de mi ejercicio de la energía, que es esencia divina, y que Él, a través de su amor, me está proporcionando elementos de juicio. Muevo la energía activando su frecuencia vibratoria por medio de mi fuerza de amor, y consigo que la presencia divina ilumine hacia mi capacidad intelectiva imágenes de conocimiento superior. Es Dios quien me da el conocimiento. A pesar de que sea yo quien lo esté moviendo, quien lo esté buscando, a pesar de que es mi voluntad la que se mueve para encontrar el conocimiento lo obtengo a través de la energía. Y la energía es Dios. Y por tanto, la imagen de Dios ya adquiere otra dimensión. Es como si estuviéramos caminando juntos. Es como si yo no tuviera que pensar en Él ahí arriba y hacer una serie de ritos o fórmulas para alcanzarle. No hace falta. Está en mí. Y está en mí de una manera total y absoluta. No existe diferenciación. Es como si su amor le hiciera bajar a mi nivel, para que yo no me sintiera incómodo, para que yo sintiera una vibración de fraternidad, de amistad, a la que yo pudiera dirigirme. No es una imagen de grandeza que nos aparta su majestuosidad, sino una imagen de intimidad.
la máxima intimidad que seamos capaces de concebir. Esta es la relación entre Dios y cada uno de nosotros. La imagen divina, el concepto Dios, adquiere entonces una dimensión universal y una dimensión íntima, más que interna, más que individual, íntima. Yo puedo estudiar a Dios porque está dentro de mí. Yo puedo entender entonces la idea de Dios, porque esta idea se está formando en mí. Y esto me conduce a pensar y a decir, tal como el maestro me aconseja, no debo apartarme de la imagen de Dios para llegar a la verdad. Pero tened en cuenta, la imagen de Dios es una palabra, porque no hay otra, que no es correcta, ya que la imagen es figura, la imagen es posición, es lugar, en el espacio, en el tiempo. No es esto, pero la imagen de Dios, la presencia de Dios, el sentir a Dios, el concepto de percibir la energía de Dios como algo perenne, constante, continuo en nosotros, esta es la dirección que debemos seguir. Este es el trabajo que nos incumbe para poder alcanzar los niveles evolutivos siguientes. El concepto Dios que hoy estamos tratando o que estamos intentando dibujar, porque esto es más profundo de lo que nuestra mente y nuestro vocabulario, los términos, el léxico que está en nuestro cerebro puede ser utilizado. Es más profundo y va más allá, pero sin embargo sí que podemos entender que terminó el tiempo, llegó el final de los tiempos, del concepto Dios, que sólo se debería venerar los domingos. Terminó. Llegó el momento en que el ser humano deberá asimilarse y unirse constantemente con esta imagen divina que es la vibración que mueve cada una de nuestras células. Y esta sensación o esta seguridad, este relacionar todo nuestro ser con la característica presencia divina en cada una de nuestras células, es la base del trabajo futuro de la nueva humanidad. Daros cuenta si es importante esta visión que empieza a formarse y a vislumbrarse en nuestro ser interno y también en nuestra mente humana. Si es importante, porque ello va a representar el punto de arranque que permitirá ensanchar esta imagen, profundizarla muchísimo más, pero nos conducirá a lo que es realmente importante, al concepto unidad, al sentirnos que realmente somos uno con Él. Porque este concepto de unidad también será imprescindible para el trabajo fraterno, que será una de las bases imprescindibles de la nueva era. Pero todo se basará en clarificar el concepto Dios, y deberemos continuar trabajando y haciendo lo que nos dice de amontonar pruebas de la grandeza de Dios y rechazar, por contrario, todo aquello que sea contrario a su grandeza. Porque sólo de esta forma podremos ir aunando, relacionando concepto con concepto, veraz concepto, con veraz concepto,
aspectos de verdad porque son asimilados y sentidos por esta presencia divina, y sólo así la sabiduría necesaria para trabajar en un nivel de conciencia superior, para asimilar este nivel de conciencia, sólo así será posible. Por tanto, afirmo rotundamente que el nivel de conciencia de la nueva era se apoyará, se basará fundamentalmente en la asimilación constante y presente de la imagen de Dios. Si esta imagen no está en nuestro ser, habrá profundas debilidades en el trabajo y en la concepción del concepto, y no podremos movernos correctamente en el mundo de regeneración, lo que querrá decir que no podremos entrar en ello. Y tendremos que pasar las pruebas, los estudios, las prácticas para ir asimilándolo. Porque si por un lado dijimos que para pasar al mundo de regeneración únicamente hacía falta que nuestras vibraciones fuesen positivas, y esto es cierto, ello inicialmente no es más que el pasaporte que nos permite subir a la nave. Porque acto seguido deberemos ser conducidos a unos lugares cósmicos donde se iniciará los trabajos de adiestramiento, de capacitación, de acondicionamiento de conceptos y de ideas, y en todo ello fundamentalmente estará la formación del concepto Dios. Porque en la nueva etapa evolutiva, en la vida del mundo de regeneración, el ser se mueve constantemente en armonía con la energía o con la característica energía, presencia divina, esencia divina. El ser siente que se está moviendo a impulsos divinos, a impulsos de la fuerza divina que está en él. Pero debe entender cómo la energía es una expresión de esta presencia divina. Y este conocimiento es el que le va a capacitar para todas las construcciones, todas las creaciones, todas las transformaciones que hará con la energía, porque estas transformaciones se producirán apoyándose en el concepto Dios, en el saber que se mueve la energía, que tiene toda la potencia para realizar cualquier plasmación que el espíritu proyecte. Esta visión de la imagen divina, de sentir Dios en todo y por encima de todo en mí, para que mi movimiento sea un movimiento en acorde con la imagen divina, esto nos conduce a pensar en la práctica, en la forma en que se ejecuta el trabajo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es ajustando todos mis actos a la ley. Porque esto es tanto como manifestar la acción de Dios a través de mí. Podemos entonces afirmar desde el mundo de regeneración,
desde el nivel evolutivo de la nueva era, el ser espiritual empezará a actuar como si fuese Dios. Empezará a actuar como si fuese Dios, porque sus actos estarán en total armonía con la ley divina, en total compenetración con la energía, presencia divina, con Dios que está en él, en total compenetración. Sus actos serán actos movidos por la energía divina consciente. Estaremos actuando como si Dios estuviera impulsándonos, o como si nosotros fuésemos parte de Dios testificando. Y esto es el principio, por eso decíamos la otra charla, que era importante, importantísimo, este cambio evolutivo de era, porque realmente pasábamos a unas etapas evolutivas en las que el inicio era la luz, y con esta imagen ya dábamos por sentado todo un conjunto de cambios importantes, pero ahora conviene expresar que este cambio, que será la luz, en esencia es la identificación con el Creador. La identificación primaria, inicial, que determinará que los actos nuestros, por ser totalmente identificados con el impulso de la energía divina, serán certeros. Por eso, si recordáis, decíamos que a partir del mundo de regeneración ya no existe el error, ya no existe la vibración negativa, ya no existe el mal, ya no existe el desorden, porque lógicamente todo lo que sale del ser en este nivel de conciencia superior no es más que vibración divina, que Él es el ejecutor. Fijaros que es como si nosotros, siendo niños pequeñitos, nuestro Padre estuviera observándonos a ver cómo lo haces. Así es como es. Estamos actuando como si fuésemos Él. Nos permite que actuemos en total armonía con su ley, en completa identificación con el impulso de su designio. Él es quien está en nosotros, pero somos nosotros quienes movemos la libertad de acción. Somos nosotros los que nos responsabilizamos de sentirnos arropados con la fuerza divina. Y entonces nuestro actuar es un actuar no solamente consciente, que conduce a la verdad y al acierto, que se aleja del error y de la ignorancia, sino que es un actuar que llena el ser de una felicidad desconocida, de una plenitud completa, porque todas sus capacidades se han armonizado en la dirección justa y correcta. Y todo esto es como consecuencia del concepto Dios diferente. Todo esto es como consecuencia de lo que, no pudiendo ahora profundizar convenientemente en estos tiempos que nos faltan para terminar el periodo evolutivo, pero que sí que inevitablemente deberemos trabajar, razonar, estudiar y ejercitar allí, en los lugares cósmicos donde hayamos sido conducidos al ser evacuados, ahí será imprescindible que este trabajo, este estudio, quede perfectamente grabado en nosotros. Por eso decía que si este concepto no ha sido suficientemente asimilado, tanto como para que al ejercitarnos se vea que nos movemos en, con y por Dios, necesitaremos
repetir, buscar, ejercitar, razonar y volver a mirar el tiempo que haga falta. Porque entrar en el mundo de regeneración, además de la vibración positiva, además del grado de amor conveniente, que ya estará, que ya tendremos, será necesario que esta herramienta de trabajo, que es el concepto Dios, que esta potencia de acción, esta potencia energética, que es la asimilación y el sentirme completamente embargado en el concepto Dios, sea imprescindible para poder andar y trabajar en el mundo de regeneración. Por eso, hoy, en los tiempos que estamos, en los momentos que nos faltan para terminar el periodo evolutivo, una de las acciones o uno de los objetivos que deberíamos plantearnos y proponernos es clarificación del concepto Dios. Ver la fuerza de Dios constantemente en cada manifestación nuestra. Y entender que estas manifestaciones están sujetas a su presencia por efecto de sus leyes. Son sus leyes las que determinarán impactos, aciertos, impulsos, direcciones, pero su presencia estará ahí. Y nosotros no tendremos que hacer más que armonizarnos internamente con nuestra propia energía, que será tanto como armonizarnos con Él, porque Él está en esta energía. No será necesario buscarle en el cosmos. Será necesario que nos movamos internamente y entonces entenderemos que para tener, sentir y identificarnos con el concepto Dios, con la imagen divina en nosotros, será imprescindible mantenernos de continuo en un estado de equilibrio, en un estado de armonía, en un estado de paz, en un estado de amor. Y esto esta es su actitud natural, que nosotros ahora deberemos intentar ajustar en nuestras acciones para que nos dirijamos en esta dirección. La imagen divina, el concepto Dios, deberemos tenerlo presente en cada manifestación de todo cuanto acontezca, no solamente dentro de nosotros, sino en nuestro entorno. Percibimos un conocimiento. Ello es la presencia de Dios. Decimos, Jesús nos dice, la fe es un don de Dios. Será un trabajo nuestro, pero lo que es la esencia es una identificación con Dios, con la energía divina. No es que sea Él que nos lo ofrezca como presente. El concepto un don de Dios quiere decir que es el resultado de nuestro trabajo de identificación del concepto, la imagen Dios, con lo que estamos tratando de asimilar, que es el sentido de la fe. Y así lo veremos en todo. La fuerza viene de Dios. Otra de las imágenes de Jesús, otra de las frases que Jesús nos dio. La fuerza viene de Dios. Y querrá decir que el trabajo que yo hago de armonizar mi energía para situar en un nivel de fuerza
lo consigo a través de una identificación con la energía Dios que está en mí. Si no hay identificación, no hay correspondencia, no recibo fuerza, no tengo fuerza, a pesar de que pueda parecer que la tengo. De la misma manera que puede parecer que tengo una verdad, cuando yo me muevo en el campo científico sin tener en cuenta a Dios, la realidad me demostrará que estoy en el error y apartado de la verdad. Igual ocurrirá así. La fuerza que viene de Dios y que por tanto es una identificación mía con la imagen divina, es una identificación con el todo. Yo me acabo de identificar con todas las energías a través de este contacto con Dios, y la fuerza es fuerza, porque nada puede oponerse a esta energía que se ha creado. Por eso es fuerza. Y entonces vemos esta verdad. El concepto Dios adquiere otra dimensión. Una dimensión totalmente alejada de la forma humana de entender y de concebir. Estamos iniciando, balbuceando el tratado Dios. Estamos iniciando entrar dentro de un trabajo interno clarificador de la grandiosidad del Creador, sintiendo que está tan cerca de nosotros porque su amor inmenso nos rodea, nos penetra, nos compenetra y nos une con Él. En el momento que tomamos conciencia de esta realidad, vamos a buscarlo, a sentirlo y a unirnos. Y en este instante percibimos que Él es en nosotros y en cada una de las partículas de nosotros. Percibimos y sentimos que es en cada una de las cosas que están a nuestro entorno, desde ahí hacia lo infinito. Y que esta imagen de Dios me da seguridad, certeza, confianza, total dominio, y no tengo que hacer más que disponerme a moverme en armonía, en equilibrio, en paz y en amor, para ir recibiendo mayor presencia suya, que va representando mayor potencia, mayor capacidad, mayor luz, mayor dominio. Y entonces nos damos cuenta que también hemos entrado en una concepción mayor del propio concepto ley de evolución y progreso. Y nos damos cuenta que este concepto está intensamente unido con la imagen de Dios. Dios ya no es, pues, algo externo, es algo que está en mi propia sangre, es sangre de mi sangre, y que yo no podré moverme ni vivir sin esta imagen. Es parte de mí. Siento que esta imagen, que es presencia, que es esencia, que es amor, que es vida, que es todos los atributos que podemos situar en el concepto Dios, están en mí, y que yo me siento totalmente identificado e involucrado con ellos. Me muevo en total armonía con Dios. Y esto es lo que ocurrirá a partir del mundo de regeneración. Y esta es, por tanto, la dirección que ahora deberíamos tomar para ir clarificando la imagen de Dios, el concepto Dios, y formar esta imagen
aún difusa, aún muy imprecisa, pero que no tiene límite, no tiene forma y está presente constantemente en cada ser. Después de todo esto, y recordando estas frases del Maestro, tendremos una base de trabajo, de deducción, de razonamiento, para ir sustituyendo en nuestro cerebro y también en nuestro espíritu la imagen que teníamos, que tenemos aún formada de Dios. Esta imagen que aún nos hace pensar que Él está fuera y que muchas veces está tan distraído que no se da cuenta que yo estoy sufriendo sin merecerlo. Esta imagen que está en tantas mentes debe desaparecer de una vez por todas y conseguir que a través de la identificación que podamos alcanzar con esta labor nuestra sea posible ayudar a nuestros hermanos que entiendan y que no olviden que la finalidad es el Padre y que todo lo que hacia Él no lleve de la verdad se aleja y que estando en Él estamos en la verdad y que intentando estudiarlo, intentando comprenderlo, es como alcanzamos la sabiduría y que esta idea de Dios, esta imagen que Jesús nos da con esta frase, nada ha de separarse de la idea de Dios si lo que llamáis progreso tal ha de ser realmente. Esta imagen es la que tendría que estar en nosotros de continuo, porque ¿cómo podéis entender por ella el progreso, la evolución hacia la nueva era? Si tiene que ser, deberá estar unida a la idea de Dios. No podrá separarse de la idea de Dios el impulso evolutivo. Por eso es tan importante, por eso es fundamental que el trabajo que nosotros llevemos a cabo ahí, en los mundos donde seamos conducidos, sea la acción prioritaria, la idea de Dios, el concepto Dios. Por eso, estas fuerzas nos sitúan este conocimiento en estos momentos, para que tomando conciencia de ello, nos dispongamos a razonar, a meditar, a comparar, a deducir y a sacar una conclusión lógica. Esta imagen no me sirve. Tú, Padre mío, estás en mí, dentro de mí, constantemente. Y para yo sacar utilidad de esta imagen, soy yo el que debo estar ahora contigo dentro de mí. Es decir, tomar conciencia de que tú y yo somos uno. Esta es la realidad. No hay diferencia en esencia entre Dios y nosotros, porque nosotros somos su obra, su energía. Y debemos sentirnos identificados con la fuente. Así es como deberemos comprender la energía Dios, cómo deberemos entender Dios actuando en armonía constante con cada uno de nuestros espíritus. Solo así será posible ya. Permiso autorizado. Muy bien.
Bien, bien. De hecho, Dios también es humor. Dios también ríe. Porque la tristeza no está en él. Cuando nosotros nos identificamos con Dios, desaparece la tristeza y existe una constante, serena, continua alegría espiritual. Es la manifestación de la dulzura en el amor y representará y se demostrará que es la forma de actuar o lo que se percibe cuando recibes una actuación de un ser que está unido con la fuerza divina. Estás percibiendo esto, una dulzura y una delicadeza, una alegría serena en el actuar. Así será nuestra acción, porque así es la acción de los seres extraterrestres. Pero la imagen divina, el concepto Dios, es lo que para nosotros ahora debe ser lo prioritario. La visión clara de la imagen de unión que debe prevalecer en nosotros. Esto es Dios. Unión, identificación, presencia constante, acción continua. Nosotros representamos a Dios, somos Dios en la medida que estamos unidos a Él. Y así la potencia estará en nuestras acciones, la luz se hará en nuestros razonamientos y la verdad resplandecerá en nuestros actos. Todo esto es la imagen que podemos formar en estos niveles evolutivos del concepto Dios. Con ello creo que habremos ya hablado suficiente de esta idea como para que cada uno de nosotros tenga ya elementos de juicio para producir en sí mismo la limpieza de concepto y la fijación de la imagen correcta para que sea fruto y provecho de su trabajo. Ahora podríamos ya ir al turno de preguntas, al coloquio, para conseguir la mayor clarificación posible de todos estos temas que hemos estado tratando. Si os parece, pues vamos a ello. Vamos. Es verdad que así que es, se lo así pidieron. es, sí, sí, me han invitado a que viniera y he tenido que organizar mi trabajo allí para poder hacer este hueco. José, usted que es un hombre, ¿cuánto tiempo lleva usted en esta, diríamos, metido en estas inquietudes? Y en primer lugar, lo primero que le preguntaría yo, ¿qué es el Centro de Estudios Universales? Porque de Ciencias Universales, porque un centro, pues ya sabemos que es un lugar. Sí. La ciencia ya sabemos lo que es, pero Ciencias Universales, ¿cómo usted definiría la finalidad de ese centro? Pues diría algo que quizá pues sea no muy comprensible, pero diría lo siguiente: toda ciencia viene de Dios y por lo tanto el intento de buscar una comprensión correcta de los
conceptos que atañen al ser humano deberá buscarse partiendo del concepto universal. Las ciencias universales serán aquellas que tendrán una vinculación completa y total con el concepto de Dios. ¿Cuánto tiempo lleva usted? O sea, una persona, usted es un hombre, vamos a decir, maduro. Está en la plenitud. No le voy a preguntar los años, pero no le importan a nadie Pero los años. se los voy a decir, Si quiero, porque lo dices, el ¿no? próximo mes de octubre cumpliré 69. Pues mire, no se lo cree ni su abuela. Así es que se ve que lo de las ciencias universales, por lo menos, conservan a uno en plena facultad. ¿Eso es quizá la tranquilidad de conciencia? No, es el creer lo que dijo Jesús, convertiros como niños. Sí, hombre, si fuera por eso ya estaría chupando yo la teta ahora. Así es que, pero bueno, vamos a darlo por bueno, vamos a dar por bueno el remedio. ¿Cuánto tiempo lleva José dedicado a estas inquietudes que en definitiva le han ocupado de esos 69 años? ¿Cuánto tiempo? Pues realmente un poco más de 50, porque empecé a los 17 años. ¿Qué le motivó dedicarse a una cosa? A los 17 años ni siquiera estábamos en la encrucijada, porque Ya. todavía no habíamos llegado. A los 17 años uno casi ni está. Sí, Ahora, sí. ¿qué le puede motivar a un muchacho de 17 años dedicarse o tomar la determinación de dedicarse a meterse y a profundizar o a buscar en algo, diríamos, tan difícil, tan bonito, tan serio, tan sobrio, tan sublime, tan aburrido, tan entretenido, tan todo, como puede ser las ciencias universales? Pues un hecho que me hizo realmente mover todo mi ser interno, que fue la curación, que en aquel momento se decía milagrosa, de una prima mía aquejada de tuberculosis pulmonar, y que en el año 40 la única terapia era el aplicar frío. el neumotórax, Sí. que consistía en secar el pulmón inyectando aire. Tenía ya toda una parte del pulmón que había sufrido esta terapia y por tanto estaba seco, y se empezaba la inyección en el lóbulo superior. Los médicos del hospital clínico advirtieron que la enfermedad no podía ser atajada y debíamos esperar lo peor. Cuando allí en el hospital clínico una paciente, compañera suya de sala, le dijo: ¿por qué no vas a ver al hermano Pepito, que era un curandero famoso? Y como ella tenía como familia a nosotros, a mi madre y a mí, ella era de un pueblo fuera de Barcelona, fuimos nosotros a ver al curandero. Y mi sorpresa fue que al entrar, cuando nos tocó el turno, después de esperar varias horas, al entrar sin mediar palabra, nos dice: llegáis muy justo. Si hubierais tardado algunos días más, no hubiera podido hacerse nada. Bueno, nos dio unas hierbas que mezcló y dijo que tome estas hierbas, una taza al mediodía y otra por la tarde. Cuando terminéis, volved a por más. El caso es que a los 3 meses y algo, los médicos del hospital clínico dijeron: parece que la naturaleza reacciona, parece que esto va a tener un cambio. Y realmente, un poco más de los 4 meses, era dada de alta. Yo me planteé de inmediato: ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Milagros? ¿Milagros? Esto es algo que tiene que razonarse y tiene que verse en forma lógica. La fuerza superior moverá las energías cuando esto tenga un sentido, y esto será incluso fuera de nuestro alcance de comprensión. Pero yo quiero comprender qué ha ocurrido aquí. En aquellos momentos yo había ya iniciado mi trabajo razonativo en el orden filosófico, admitiendo la existencia de una fuente creadora o Dios que para responder a mis preguntas me hacía falta. Así que aquello fue la puya, el impulso que me hizo dedicar toda mi atención a buscar qué había ocurrido y a preguntar a la fuerza divina qué fuerzas se mueven, y a entender que estas fuerzas no pueden ser de cualquier forma expresadas, deben ser de una forma lógica, correcta, en forma de ley.
y por tanto esto debe obedecer a unas normas, a unos postulados que el designio divino debe formar. Y así fue como me sentí impulsado a buscar. Esto determinó una cierta amistad bastante profunda con el tiempo con este curandero, que por cierto resultó ser también un gran medium, a través del cual se producían comunicaciones espirituales, lo que yo aprovechaba también para hacer preguntas, investigar y ver por qué esto se producía así. De hecho, así empezó todo mi trabajo espiritual. Usted tiene más pinta de profesor universitario que vamos a decir que, bueno, por supuesto que de curandero no, porque de curandero no tiene ninguna pinta, es por supuesto. Además, ¿qué pinta tenía el curandero? Entre paréntesis, porque tiene pinta de... ¿Qué pinta tenía el curandero? Una pinta de bonachón. De bonachón. De bonachón. Pues usted sí. tiene pinta de curandero entonces, porque tiene cara de buena gente. Pero sí, de verdad que tiene pinta de profesor universitario, Jaime. es alto, elegante, con el saco y la corbata y una cartera de la mano, pues puede pasar por profesor hasta de la Universidad de Salamanca, que hay que soplar por un tubo para ser profesor de allí, y por supuesto de la Universidad de Barcelona. Me tengo que aprovechar porque mi abuela se murió hace mucho tiempo. ¿En cómo resumiría usted, diríamos no resumir porque es muy difícil, pero cómo nos explicaría usted, empezando desde el principio, José, las distintas etapas a las cuales usted ha llegado y que es lo que en este momento, con 69 años a las espaldas, aunque no lo parezca, usted sigue, le empujan a ir por el mundo diciendo eso que usted considera su verdad. Sí, quizá deba decir que como consecuencia de todo este trabajo que acabo de indicar, aparecieron en mí los objetivos concretos de trabajo, que eran: ¿cuál es el sentido de mi existencia? ¿Por qué me has creado, Padre? ¿Y a dónde me conduces? Y estas preguntas, de entrada, en el mismo momento que yo me las formulé, me dije: tú no me las haces formular para que queden incontestadas. Tú me tienes que dar las explicaciones capaces para que mi mente las pueda asimilar, pero suficientes para que formen en mí la esperanza y la seguridad de que yo deberé encontrarme contigo. Así que mi trabajo consistió en esto, en razonar, buscar, comparar y entender cómo Dios, cómo el Creador había... Iba usted a decir Jesucristo y se quedó en la mitad de la frase. Iba a decir Jesús realmente, porque para mí Jesús es el punto de arranque. El sentido de todo cuanto yo estoy haciendo es Él. Es este ser crístico, este Mesías, este Maestro, que para mí no es más que la manifestación del amor inmenso de Dios hacia su obra. Por tanto, claro, al buscar y decir, tú me vas a enseñar, por eso captaste, automáticamente yo pensé, tú, Maestro, es quien me lo vas a decir. En consecuencia, yo busqué sus enseñanzas. Y para mí estaba claro, estaba clarísimo, que cuando yo leí, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen, y ora por los que te maltratan y te persiguen, para mí estaba claro que la esencia de toda la ley era el amor. Y que yo debería entender todas las cosas, todos los planteamientos, las cuestiones, las preguntas, bajo la luz del amor divino. Y fue así como llegué a la conclusión de que tú, Padre mío, nos hacías
encarnar en unos cuerpos físicos por amor, y el resultado de esta encarnación no era más que proporcionarme mayor conocimiento. Es decir, cuando yo veía, por ejemplo, a un niño subnormal, yo decía, ahí hay una razón poderosa, Padre mío, hay un aspecto de perfección que en este momento se me escapa, pero que no puedo ver más que perfección ahí. Inclusive la subnormalidad de un niño. Inclusive en la subnormalidad de un niño, porque el amor inmenso de Dios va más allá de nuestra pequeña y limitada comprensión. Entonces, ¿por qué esto es así? ¿Cómo debo verte en tu grandiosidad? Ahí. Y fue en este razonamiento que yo dije, deben existir forzosamente otras alternativas de trabajo, otras existencias de vida. Es decir, la ley de la reencarnación no la leí, la deduje al ver un ser en un cuerpo subnormal. Porque a este ser le amas igual que a mí, no puede haber diferencias, tú eres el perfecto, el inmutable. Por tanto, ahí existe tanto amor tuyo como puede existir en mí. Luego, esto que está pasando, para él tiene que ser lo mejor. Porque le amas. No puedes dar a un ser algo que no sea lo mejor. Ya que, no sé, siempre lo estoy diciendo, pero es que es básico esto. Cuando decimos que Dios me ama, tenemos que decir cómo me ama. Tenemos que hacernos esta pregunta y entender que nos ama de la manera total, absoluta, máxima. No puede amarnos menos, dejaría de ser Dios. Luego ahí está su máximo amor. Entonces, lo importante es que yo lo entienda, que yo sepa aquí cómo estás moviéndote. Y así, no solamente vi que la ley de la reencarnación era imprescindible, sino que vi que la ley de causa y efecto era la base de trabajo. Y que esto nos conducía hacia su designio divino a través de lo que llamaríamos la ley de evolución y progreso. Porque todo está hecho a través de la energía ley divina. Cuando nosotros estamos diciendo se cumple la voluntad divina, estamos diciendo una imagen incorrecta. Porque Dios no tiene voluntad. Es decir, la voluntad es algo cambiante. Y en Él no puede existir este acto cambiante, sino lo eterno, lo perfecto, lo inmutable, lo que siempre es por perfecto. Así que lo que siempre es por perfecto es su energía ley. Lo que siempre es por perfecto, por imperfecto, José, a esta hora, a las 6:30 en punto de la tarde, es ese señor que está ahí, que es el que manda, y no me queda otro camino a mí, que soy un humilde servidor, de decirle, don Fernando, espirituales, por no decir espiritistas, sino espirituales, religiosos. ¿Dónde lo encasillamos? Porque yo lo veo difícil de meter en cualquier saco. Yo no me encuentro en ninguno. ¿Ni nadie le encuentra en el suyo? Ni nadie me encuentra en el suyo. Usted está más solo que la una. Sí. Mejor estar solo que mal acompañado, ¿verdad? Yo, si tengo que decirme algo, siempre tendré que decirme, yo me siento ciudadano del universo porque me siento hijo de Dios y todos son mis hermanos y no puedo hacer distinciones. Y no solamente de los que están aquí, sino de los que están en otros lugares de este cosmos. De este cosmos. ¿Usted es de los que cree que en alguna parte del cosmos hay gente? Yo creo incluso que todos los cuerpos celestes están habitados, ya sea por seres con cuerpo físico o por seres espirituales. Yo creo que todo el universo, el Creador lo ha hecho para el hombre, para que el hombre sea el que demuestre la grandeza de Dios a través de su trabajo evolutivo,
porque glorificad al Señor con vuestras obras. Es esta la inclinación del ser humano en la medida que va evolucionando a través de la ley de evolución y progreso por estos mundos. ¿Usted diría que la razón fundamental de la existencia es precisamente esa, la ley de la evolución y el progreso? Sí. ¿Cómo la definiría usted? Yo diría que el designio divino ha creado al ser humano para que alcanzara a través de su libre albedrío todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la perfección que está contenida en esta mente divina. Y para ello le ha situado en todo un proceso de estudio y de trabajo que está impulsado, está guiado por la ley de evolución y progreso, que será la que va a conducir al ser espiritual que sale de las manos divinas a las primeras encarnaciones de los mundos primarios, donde, iniciando su trabajo con un espíritu libre de conocimientos, porque al salir del seno divino era puro, pero vacío de conocimiento, lo que podríamos llamar que el fichero de su espíritu estaba sin ninguna anotación, él empezará a llenarlo con sus propias experiencias iniciales, que al no tener puntos de referencia serán lógicamente erróneas y producirán efectos negativos para que el ser vaya aprendiendo. Es como si nuestro Padre quisiera que nosotros aprendiéramos primero aquello que no debe hacerse, para que una vez conocido el error y la ignorancia, estuviéramos en mejores condiciones de ir aprendiendo la luz y el conocimiento, la verdad en mayúscula. Y todo ello será a través de las múltiples encarnaciones, primero de los mundos primarios, para después pasar a los mundos de expiación y prueba, donde ahora nos encontramos, para luego entrar en los mundos de regeneración, donde se encuentran los seres extraterrestres, luego entrar en los mundos de sabiduría, pasar después en los mundos de luz, entrar después en los mundos de pureza y finalmente entrar en los mundos crísticos, al final de cuyas etapas evolutivas volvemos a entrar en el seno divino. La imagen de la ley de evolución y progreso podríamos decirla que es, en el momento que nosotros salimos del seno divino, nuestra frecuencia vibratoria es la unidad. Incrementaremos las frecuencias vibratorias hasta alcanzar este último punto evolutivo, que nuestra frecuencia sería el infinito. Nos habremos unido y fundido con nuestro Creador. A partir de este momento no es que nosotros dejemos de ser, Él no crea, sino que para continuar eternamente, pero seremos sus instrumentos. El ser se convierte en un ejecutor de la voluntad divina. Es aquella imagen que nos han estado indicando y que tiene un sentido para mí profundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo esto lo veo desde una perspectiva universal, cósmica, desde una visión en la que hay una unidad, no una división, sino una perfecta unidad en que cada elemento está jugando un papel importante. Y ahí, en este punto final, es nuestro destino último. Como destino universal, pues yo diría que la ley se encajaría bien. Como destino individual, la ley de evolución y trabajo, ¿cómo me puede afectar a mí personalmente en el orden individual, en el caso concreto mío? Porque cada ser donde se encuentra encarnado no está solo. La ley de la reencarnación determina que cuando un espíritu tenga que tomar un cuerpo, las condiciones de prisión que un cuerpo va a representar para este espíritu, que le aísla del conocimiento del pasado, que no le permite desarrollar todas sus capacidades, la ley, o lo que es lo mismo, el amor inmenso de Dios, determina que otro espíritu que llamaremos nuestro protector, que otros llaman el ángel de la guarda, esté ahí a nuestro lado para apoyarnos, impulsarnos y conseguir que esta encarnación, que fue programada, que fue prevista en todos los extremos que constituyen lecciones importantes para nuestra evolución y nuestro progreso, para que todos estos extremos puedan ser asimilados, conducidos y trabajados en provecho. ¿Cómo se explica entonces, José, la negatividad,
la parte, diríamos, pues completamente opuesta a esa evolución y a ese progreso. En una palabra, la realidad concreta de la tierra en que vivimos, y digo la tierra por no decir este cochino mundo, así que no me costaría ningún trabajo decir este cochino mundo, donde hoy, en el momento en que estamos hablando usted y yo, se están muriendo hoy, en estas 24 horas, 40.000 niños se mueren de hambre. En África se van a morir 52 millones este año, si Dios no lo remedia, y parece que no lo va a remediar. Y en definitiva esto está hecho un rollo que no hay quien lo entienda. ¿Cómo se explica ese ángel de la guarda que cada uno traemos y toda esta realidad concreta que estamos viviendo dentro de un sistema concreto de vida, de circunstancia y de actualidad? Sí, es como consecuencia de la ley de causa y efecto que cuando yo cometo un error, y el error siempre es contrariamente a las leyes divinas de amor y de fraternidad, este error que me dificulta mi caminar evolutivo, el amor inmenso de Dios me permitirá tener oportunidades de poderlo rectificar. Porque lo que importa no es castigar, el castigo no existe. El amor inmenso de Dios lo que da es oportunidades continuas para que yo, que cometí un error, pueda entender este error y rectificarlo por el conocimiento pertinente. Pero esto siempre es doloroso. El conocimiento no es fácil, cuesta, es un sacrificio y es un dolor. Yo he movido una energía negativa y entonces esto tiene que convertirse en energía positiva. Pero deberíamos incluso entender que estamos hablando de una fuerza que llamamos el mal, y deberíamos saber que el mal en sí no existe porque no ha sido creado. Luego comprenderemos lo que nos está pasando si nosotros nos remontamos al principio de nuestro trabajo evolutivo, que al estar inmersos en los primeros cuerpos físicos, la tendencia o la dirección de movimiento de las leyes divinas, de lo que es el amor del Creador hacia su obra, era impulsar a esta obra hacia los estados de amor cósmico fraterno. Esta era la dirección que conducía de nuevo al seno divino, lleno ya de sabiduría y de perfección. Pero en mi ignorancia, yo en lugar de seguir este sentido, seguí el sentido opuesto y me moví en el amor propio. La energía es la misma, no hay más que una energía, la que sale del seno divino. No existe energía negativa y positiva, es una forma de decir nuestra. Podríamos decir que es es la posición de esta energía o es nuestro carro que lo tenemos enfocado en línea directa o en marcha atrás, pero el carro es el mismo. Es decir que cuando nosotros nos movemos en el sentido contrario y nos desarrollamos en el amor propio, estamos generando unas energías que serán el egoísmo y después todas las que se derivarán del mismo, que se moverán en una dirección opuesta. Esto es opuesto, dificultoso, contraproducente para el proceso evolutivo. Es negativo en la evolución. Lo que está dentro de la línea que es apoyante, impulsante de la evolución es positivo. Y esta es la diferencia entre positivo y negativo, entre el bien y el mal, entre lo que nos conduce a la dirección concreta de la ley de fraternidad, de amor fraterno cósmico, o lo que nos conduce en la dirección opuesta del amor propio. En definitiva, una de las cosas, digo, porque cuando se le oye hablar a usted como habla de lo que habla, pues lo dice tan convencido y además lo dice tan serio y con tanta seguridad y con tanta lógica inclusive, pues que a uno le dan ganas de decir, pues tiene razón. Después, claro, porque hay otros que lo dicen nada más en la forma en que lo dicen, ya dice, ese no sabe ni lo que está diciendo, pero usted es mucho más convincente porque lo dice con una hilación lógica. Después cada uno que piense lo que le dé la gana, porque ahí está. Pero yo, individualmente, que puedo tener una cultura más o menos estándar, y da un poquito más para arriba, hay una cosa en la cual siempre me ha preocupado de todos aquellos de ustedes que creen, yo todavía no he dicho que no crean, todavía no, a lo mejor algún día sí, que creen en la reencarnación. Y es que como yo
voy a hacer efectiva, voy a dejar la pregunta en el aire porque el que no cree en nada es ese hombre que está ahí, que a las 6:45 me tengo que ir para allá. ¿Cómo yo, si no tengo conciencia de eso que usted dice, de mi principio, de mi primer origen, cuando era un fichero en blanco, si no tengo conciencia de eso, cómo voy a ir, perfeccionando con la ley de la evolución y el progreso mi vida hasta llegar a la cúspide crística que usted acaba de decir y que yo me estoy aprendiendo ahora por primera vez escuchándola? Pero mientras tanto, piense la pregunta porque nos vamos y volvemos. Ya regresamos a Mientras el mundo gira, con Jaime de Aldeaseca. Bueno, una de las cosas que se han demostrado esta tarde es que yo, cuando tengo personas que tienen que decir algo y lo saben decir, no digo que sea verdad, cada uno después que piense lo que quiera, yo dejo hablar. Fíjese que hoy no he hablado casi nada. Ahora, cuando tengo que hablar, pues meto la cuchareta, porque para eso estoy, para eso me pagan. Si no me quitan, y como dicen los dominicanos, me fuño. Así es que, José, estaba ahí, quedó la pregunta en el aire. Si yo no tengo concepto de que fui un fichero en blanco, un día yo tenía aquí en este sillón sentado a una de las personas que más he admirado y admiro en este mundo. Yo he conocido mucha gente, pero mucha gente, empezando por reyes de verdad, no los de la baraja también, pero reyes de verdad, Sí. y por supuesto sabios, premios Nobel han estado sentados aquí, los reyes no han estado sentados aquí, pero han estado sentados en otro lado, y he recibido mucha gente, pero una de las personas que más me impactaron es un poeta, un trovador, un loco, que se llama Facundo Cabral. Toca maravillosamente la guitarra, canta como los propios ángeles, es un hombre pegado a unos ojos, porque tiene los ojos más grandes que los pies, y entonces lleva un mensaje de divinidad, de providencia, de amor, más o menos como usted, pero en verso y con guitarra. Y un día, estando sentado ahí en ese sillón, le dije: Facundo, ¿en qué reencarnación estás tú? Y me contestó así: Jaime, en la última. Desde aquí me voy al Padre. Así me lo dijo, con un convencimiento total y absoluto. Ahora la pregunta la tengo que hacer yo, que no creo todavía en eso, y es: ¿dónde y hasta dónde yo puedo tener conciencia de que lo que estoy haciendo es perfeccionando los errores o las equivocaciones, o sencillamente cumpliendo una ley evolutiva dentro de lo que significa mi vida desde que empiece hasta que no termine, porque en definitiva no va a terminar? Claro. Pues no es difícil. No, no es difícil. No. Ah, pues si eso no es difícil, yo soy Lola Flores. No, porque cuando el ser desencarna, ya que la muerte no existe, es decir, cuando el ser espiritual deja el cuerpo y como tal ser espiritual se eleva hacia los planos espirituales, allí tendrá lugar un acto muy importante, tan importante como el que tuvo lugar antes de tomar el cuerpo, antes de encarnar. Una encarnación es un trabajo pesado, lento, laborioso. Intervienen muchos seres, los mismos que van a intervenir después cuando el ser ha desencarnado. Porque en este momento se reúne como en una mesa redonda el ser de luz responsable que en nombre de Dios expresará el amor inmenso del Creador, dando al ser lo que conviene. Se reunirá el ser que ha sido su protector, se reunirán los seres espirituales que hayan podido ser guías para el trabajo y, evidentemente, el ser que acaba de desencarnar. Y él verá, como una película, todo lo que aconteció en su vida, pero al mismo tiempo que se ve, se coteja con lo que se presupuso que tendría que ser, con su programa de trabajo. Y este cotejar produce automáticamente consecuencias. Esta es una de las funciones de la ley de causa y efecto. Las consecuencias de aquello que hiciste, si fue exactamente, las consecuencias son muy agradables y positivas. Si no lo son, marcan los niveles que faltarán por cubrir de ignorancias y sustituir por conocimientos. Es decir, en este momento es cuando el ser toma conciencia de que está dentro
de un plan